¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, televidentes en todo el país. Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa ¿Hacia dónde vamos? Esta vez, ¿hacia dónde vamos con la inseguridad en el Ecuador, en nuestro país? Nuestro invitado este domingo es el presidente de Max Security, John Garecoa, a quien quiero agradecerle de antemano por estar con nosotros para poder charlar durante esta media hora. John, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Estimado Javier, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Felicitaciones por el programa. Bienvenido. Sin duda, la inseguridad es una de las principales amenazas para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y el desarrollo que junto a la pobreza, la falta de acceso a la salud, educación, corrupción y el desempleo es una de las causas de mayor preocupación en nuestro país. Somos un Ecuador de tránsito donde la delincuencia crece y se especializa día a día, lo que da lugar sin duda a la formación de agrupaciones delictivas. Bajo ese panorama, bajo esa perspectiva, quisiéramos conocer cuál es la lectura que le da usted, John, a esta situación que vive el país, que no es de ahora, ojo, pero que se va acrecentando cada vez más. Sí, definitivamente, como cualquier actividad comercial, hemos visto que ha crecido la actividad delictiva. ¿Qué quiere decir? Que debido a las actividades ilícitas como el narcotráfico, la delincuencia, robos, asaltos, delincuencia organizada y delincuencia común, obviamente han crecido el número de personas dedicadas a actividades ilícitas y esto es lo que incrementa pues esa avalancha de personas que lamentablemente están en esta actividad. Actualmente pues imagínense que un delincuente que sale por delincuencia común a cometer asaltos, solamente hablando de celulares, que coja 5 víctimas, ¿qué quiere decir? 5 celulares, y que luego esta persona las venda en 30 horas, hace 50 por 30, $150. En un día, tal vez en un par de horas o menos, por tantos días al mes, esta persona, ¿cuándo va a ir a trabajar por un sueldo básico de $425? La gran pregunta, nunca. Entonces, la gente se pregunta, ¿por qué tanta delincuencia? Porque ese hombre, ese delincuente, no es tonto para ir a trabajar por $425. Y como no nos apoya una situación legal, una situación ejecutiva y una situación de inversión que se necesita para combatir la delincuencia, obviamente estamos como estamos. Ahora, John, la pregunta que el ecuatoriano común y corriente se hace es ¿qué hacemos frente a esta situación? Porque, claro, el problema está, la falta de empleo, la pobreza, etcétera, pero ¿qué hacemos? Correcto. Ese ¿qué hacemos? Es fácil preguntar, difícil contestar, se trata de varias aristas, pero antes de entrar a las recomendaciones puntuales, son las recomendaciones personales, porque hasta que lo que voy a decir suceda, van a pasar varios meses o años quizás, ¿verdad? Pero ante todo, usted antes de salir de su casa tiene que tomar todas las medidas preventivas, analizar el riesgo que está expuesto. Si en mi familia, por ejemplo, somos 4 personas, salimos a un restaurante, de los 4 tenemos que llevar un celular o luego dejarlo en el carro, pero hacer el autoanálisis a lo que estoy expuesto, a lo que salgo a una selva de cemento. ¿Por qué? Porque es eminente que nos puedan suceder un asalto, un robo o cualquier situación. De allí ni hablar de las situaciones de fraudes internos dentro de las empresas de domicilios. Este es otro capítulo. Pero en el tema ya gobierno propiamente hay 3 pilares importantes que hay que considerar. Primero, decisión ejecutiva. ¿Con qué? Con ejemplos que ya podemos ver y con resultados positivos, como en su momento ha pasado en Singapur, como en su momento ha pasado en Suiza, como en su momento o actualmente está pasando en El Salvador. Hay que tener decisión política tajante para el respaldo de la ciudadanía. Y ojo, que desde cuando estuvo de candidato, nunca yo escuché, y hasta la fecha he escuchado, que se esté trabajando, porque para combatir este gran pilar que digo, hay que también trabajar en la corrupción, y hay que tener una decisión política en ese sentido. Porque si no trabajamos de institución a institución en el combate a la corrupción, peldaño a peldaño, o de ciudad en ciudad, o de institución a institución, entonces queremos ver una institución que diga y lleve la bandera del liderato. Esta es una institución con cero corrupción, transparente. Ok. Veamos y sigamos el ejemplo de esa institución o de esa ciudad o de esa administración municipal.
Yo he visto, y en muchas ocasiones que trabajo por el municipio, otros municipios han llegado al municipio de Guayaquil para ver determinada situación de administración, que cómo lo han hecho. Asimismo, queremos ir a determinadas instituciones públicas y, por qué no, también privadas, a saber cómo están trabajando en el combate a la anticorrupción y, antes de llegar a la anticorrupción, al antisoborno. Que también se da. Así es, porque ahora, si queremos combatir la corrupción, primero combatamos el soborno. Sin duda, ese es el principal pilar para usted. El segundo... El segundo, la parte legal, obviamente. Si no hay un respaldo legal, vemos los tantos y tantos incidentes. Es fácil decir problema legal, pero realmente eso es el problema legal. ¿Cuántas veces vemos que determinados delincuentes han ingresado y salido de prisión? De la noche a la mañana. Múltiples veces. Los casos públicos. Ahora último, para mí de Riple, de que en la última revuelta de Santo Domingo, ya habiéndose trasladado determinados privados de libertad a La Roca, y luego han salido con habeas corpus de La Roca. ¿Y eso en qué? Y le pregunto a los propios abogados penalistas, ¿cuándo se ha visto eso? Ahora, ese problema de la justicia, entonces... Definitivamente hay harta tela por cortar allí y... Asimismo, para poder avanzar en el tema de la justicia, habrá que combatir primero el antisoborno, segundo la anticorrupción. Y casualmente estoy en un doctorado estudiando para poder aplicar en instituciones públicas y privadas todo lo que tiene que hacerse, porque hay normas ISO 37001 que son aplicadas específicamente como norma internacional para el combate del soborno. ¿Se requiere una reestructuración en la justicia entonces, John? Total. ¿De fondo? No soy abogado. Si tú me preguntas cuáles son las leyes, obviamente habrá que hacer un análisis total, pero más allá de las leyes también el respaldo. Mira que una ley tan necesaria como el tema del uso progresivo de la fuerza, tenemos que ha pasado tanto tiempo y tanto debate, ¿y por qué no cogemos un copy-pegue, por así decirlo, de lo que ya funciona en otros países? Y lo aplicamos. ¿Qué tanta discusión en el tema? Si es que una bomba molotov es o no es dañina, o es o no es de tal nivel. Simplemente apliquemos lo que funciona en otro país, bajemos los números o el número de asambleístas o todo lo que invirtamos y apliquemos lo que ya funciona en otros países. Como dice el dicho, no tenemos por qué inventarnos el agua tibia. Y ni usted ni yo somos los creadores de los sistemas de seguridad. La seguridad existe desde que existe el ser humano y obviamente hay que acogernos a ejemplos que han dado resultados. Pero a medida que existen estas medidas de seguridad también hay gente dedicada a la mala actitud como ser humano, al delincuente, que las va rompiendo y entonces hay que seguir aplicando y ahí viene lo que usted señala, esta decisión política de tomar acciones. Definitivamente. Si no hay decisión política, luego decisión legal, obviamente no vamos a poder combatir. Alguien decía, esto no tiene solución. Sí tiene solución. Y ahí están los ejemplos que tenemos, vuelvo y repito, en otros países. Y que tiene ya un 87, 88, 90% de aceptación el presidente en El Salvador por las acciones radicales que se ha tomado. Entonces no estoy hablando, yo me puedo copiar y decir todo lo que se ha hecho, pero alguien me va a decir el resultado está latente. Todo proceso, todo protocolo va a tener sus inconvenientes, está claro, ¿verdad? Y el rechazo de los derechos humanos internacionales, está claro, pero ¿cuáles son los derechos que prevalecen inicialmente? Lo de los ciudadanos, lo de los buenos, ¿verdad? Entonces tenemos que avanzar en ese sentido. Hay derechos humanos para los ciudadanos honestos, pero no derechos humanos para quien mata y viola, pues. Así es, definitivamente. El tercer pilar, la parte económica, muy fundamental en todo proceso, para toda aplicación. Sabemos que existe la falta de dinero, obviamente en el país, y definitivamente habrá que hacer autogestiones para poder cubrir múltiples necesidades, porque ¿qué tal si hoy el Estado pone X cantidad de millones y mañana va a haber más necesidades? Siempre va a haber necesidades, no hay techo en ese sentido. Entonces, por ejemplo, si las cárceles no son autosustentables administrativa y económicamente, siempre va a haber necesidades. ¿Cuándo se van a arreglar las cosas allí? ¿Por qué? Porque todo el beneficio económico es para unos pocos. Entonces, tiene que haber una gran administración para que todo cueste al precio que debe ser, pero para la administración de tal cárcel y de cada una de las cárceles. Entonces, si alguien quiere desde un agua
comida, al celular, seguridad, colchón, tiene que estar comprado y el beneficio para la administración. ¿Ok? Porque si no, siempre vamos a tener la necesidad de inyectar dinero en ese sentido. De allí, todo proceso tiene que tener su costo. Si mañana alguien es privado de libertad, así como cuando te privan de libertad a tu vehículo, ¿ok? O cuando tú vas a un hospital, un ejemplo, Luis Hernández, paga en base al perfil de la persona. Entonces, si alguien está detenido, tiene que pagar porque se le ha dado a ese detenido seguridad, desayuno, almuerzo y merienda, y todo el espacio como tal. O sea, ha ido al hotel, por así decirlo, y tiene que pagar. ¿Ok? Entonces, todo tiene que tener un costo para ser autosustentable. Y de allí, pues, cada proceso legal, penal, judicial, obviamente, si no buscamos esa situación autosustentable, siempre vamos a estar con la necesidad. El papá Estado. Así es, el papá Estado. El sistema carcelario del Ecuador es un problema serio, John. Así es. ¿Qué hacemos? Definitivamente, ahí entran nuevamente los tres pilares: decisión ejecutiva, decisión legal y decisión económica. ¿Y eso ha fallado? Y eso, si no se aplica en el país y si no se aplica en el reducto de las cárceles, obviamente no vamos a seguir adelante. Siempre se ha dicho, tenemos el control, y para acá el otro día otra revuelta. Tenemos el control y luego encuentran de todo. Entonces, ¿de qué control hablamos? Si muchas veces, no es muchas veces, hasta la fecha, ni el propio policía y militar no puede entrar, entramos en un vacío legal. Si no hay un debido control, entramos en una decisión política, y si no hay inversión, en un problema económico. Entonces, nuevamente damos la vuelta a esos tres pilares fundamentales. La pregunta siempre que se han hecho muchos ecuatorianos es: ¿quién tiene las llaves de las cárceles? Porque si siempre no se puede entrar. Los propios directivos de cárceles o los propios directivos del SENADIN han dicho: somos una institución debilitada. Entonces, ¿qué esperamos para fortalecer la institución o darle ese trabajo a una institución más fuerte? Por ejemplo, yo siempre he opinado que es la Policía Nacional, una misma institución que debe hacerse cargo de cárceles con una unidad especializada. Así como la policía tiene múltiples unidades, GOE, GIDE, DINASEB y tantas unidades dentro de la policía. Debe existir una como antes también tenía a cargo el tránsito en el país. Debe de existir una unidad especializada con criminólogos especializados para el trabajo y el manejo de las cárceles. Y donde oficiales de policía sean los directores de cada una de las cárceles. Entonces, es un trabajo que tiene por profesionalismo, por carrera. Pero ¿qué resulta? Que actualmente es una cuota política cada uno de los puestos de directores en cada uno de los puestos. Entonces, ¿qué pasa? No hay una continuidad, no hay un profesionalismo, no hay un seguimiento al tema. Entonces, en el momento que policías, con el poder y el peso del uniforme, armados, directores también con el respaldo de sus patrulleros, sus compañeros y armados, están controlando un sitio bien neurálgico, donde las papas queman, obviamente van a tener un mejor respaldo, y ese oficial de policía mañana, que es administrador de tal cárcel, puede ir a otra cárcel. Entonces, se rotan entre ellos como se rotan en cualquier unidad policial. Porque hoy en día la administración, digo yo, de las cárceles más parece que está en manos de los delincuentes o de los propios privados de la libertad. En manos de personas que solamente van a calentar el puesto, porque si a mí me ponen en un puesto de eso, obviamente yo voy a negar completamente, porque se trata de un puesto conflictivo. Entonces, ponen a personas que ponen en riesgo a su entorno, a su familia, y que obviamente simplemente van a hacer el adorno o ocupar un puesto o una cuota política. Desde adentro se maneja todo. Así es, muy diferente que sea alguien de carrera como tal y que tenga el respaldo de su institución. Hay una sobrepoblación carcelaria, no hay las cárceles necesarias. ¿Qué sería de las cárceles si no hubieran las tres grandes regionales que en su momento se construyeron? Estaríamos complicados, sumamente complicados. Estuviéramos hasta los techos en el penal García Moreno, por así decirlo. ¿Te acuerdas cuando? Sí, en esa época. En esa época. Ahora, estas cárceles del país ¿tienen la seguridad necesaria o son violentadas realmente? Porque nadie puede concebir como ecuatorianos que uno vea a los delincuentes en los techos, en las terrazas. Por eso digo, no tenemos el control de eso. Y así como tenemos establecido dónde va a quedar el futuro aeropuerto de Guayaquil, en la cual no se ha puesto ni una piedra, cuando decimos
aquí va a quedar la futura cárcel del Ecuador, en tal ciudad, en tal región, donde estratégicamente está separado el terreno para tal actividad. Y en su momento se pondrá la primera piedra. Pero ni siquiera esa planificación de dónde van a quedar las futuras cárceles tenemos en el país. Porque hoy la mayoría de cárceles están dentro de las ciudades. Así es, porque siempre hablamos y el problema va a ser hacinamiento. Entonces, ¿qué esperamos para por lo menos designar el próximo terreno donde va a estar construido? En cualquier ciudad, en cualquier isla, donde sea. Pero establezcamos ya patrones de planificación para casualmente seguir adelante y tener una mejor planificación del tema. ¿Hacia dónde vamos con la inseguridad en el Ecuador? Hoy la delincuencia organizada, porque ya no es la delincuencia común y corriente que se vivía antes, hoy es una delincuencia organizada, la narcodelincuencia que existe en el Ecuador, todos son factores externos que de alguna u otra manera están invadiendo nuestro país y ese control a nivel de frontera también es preocupante. Te hago una analogía en ese sentido. Cuando el chico quiere jugar fútbol, ¿dónde quiere jugar? En el mejor equipo, Barcelona, MLE, Liga. Y luego, ¿qué quiere hacer? Ir al equipo internacional, sea de México, sea de Perú, sea colombiano y, ¿por qué no, Europa? ¿Ok? Asimismo es con el tema de la delincuencia. Si ese chico no está o está prácticamente sometido a lo que puede hacer, porque para él no hay nada más o no sabe hacer nada más, y lo involucran en grupos delictivos que quieren pertenecer al grupo A, al grupo B, al grupo C, y luego, ¿por qué no? Ellos le dicen, luego vas a pertenecer al equipo internacional, obviamente le abren los ojos, los oídos, y va a tener todo el respaldo, entre comillas, personal, económico y de todas sus diabluras que pueda hacer, ¿verdad? Entonces, si eso no combatimos desde varias aristas, porque aquí nos hemos enfocado mucho en el tema del combate desde el lado de la seguridad, de la protección, de la prevención, pero obviamente hay muchas aristas sociales y culturales y tanta cosa, ¿verdad? Que no me quiero meter en esa parte, que obviamente hay bastante por conversar ahí. Entonces, si no protegemos a ese elemento humano, a ese factor humano, a ese futuro hombre, obviamente estamos viendo lo que estamos viendo. Y esto sumado a lo que 2 años de pandemia, a la falta de ingresos, a la deserción escolar y tanto problema social, obviamente ha incrementado. Ya salimos de la pandemia y por eso ha habido un rebrote completamente, porque la delincuencia se ha aprovechado, la delincuencia organizada se ha aprovechado en casualmente captar a estos jóvenes en actores delictivos. Es un reclutamiento de jóvenes que se está haciendo, porque en cada zona de cualquier ciudad del país, y no se diga aquí en Guayaquil, vemos que hay gente que se pelea por el territorio, porque además de la delincuencia está la droga. Es difícil y duro, pero así es un reclutamiento, así como dije hace un momento, es un gran negociado ilícito, así como se maneja una empresa lícitamente. Obviamente el mismo ejemplo se lo aplica en la empresa ilícita, obviamente con la ventaja que tienen ellos del factor económico disponible, de no concursar, sino de aplicar todos sus proyectos inmediatamente sin tanta demora, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja que tienen ellos en ese sentido. Obviamente la desventaja es que siempre van a ser perseguidos, ¿verdad? Pero definitivamente ellos comienzan a ver resultados, comienzan a ver bienes, comienzan a ver ingresos, y obviamente cualquier persona se va a ver tentada, motivada en esa situación. ¿La delincuencia ganó terreno o el Estado perdió terreno? El Estado ha perdido terreno porque la delincuencia siempre ha existido y va a existir, pero en el momento que vemos un Estado débil, en un Estado con falta de control, apetecible en nuestro país por el tema del dólar, entonces obviamente el delincuente de otros países viene como vienen los trabajadores de otros países a trabajar por derecha en el bien de ellos y del país. Asimismo vienen otros casualmente captados por esa dolarización, por ese Estado débil, por esa función judicial legal débil. Entonces obviamente tienen espacio para trabajar. Así como cuando alguien quiere ponerse una empresa y dicen, no, estas leyes no me convienen. No la invierto. No invierten. En cambio los otros dicen, no, estas leyes sí me convienen. Aquí ahí se invierte. Claro. ¿Usted es partidario de que la ciudadanía esté armada?
definitivamente antes de ser armada, lo que no se dice es que usted, desde el momento que hubo la disposición del no porte de armas, puede tener el permiso de tenencia. Y reducimos posiblemente a un 50% de esa necesidad. Entonces, en su local, en su negocio, en su fábrica, en su casa, puede tener su arma con permiso de tenencia. Y obviamente el uso legal es otra cosa. Pero se debe de motivar la tenencia. 2, esa misma tenencia se debe de dar permiso para que embarcaciones fluviales, turísticas, de camarón, de pescado, puedan también tener el permiso de tenencia en sus embarcaciones fluviales. ¿Ok? Y así, permitir que durante este estado de emergencia, policías y militares en servicio activo puedan tener su arma 24/7. ¿Ok? Asimismo, poder que policías y militares en servicio pasivo puedan portar sus armas. No puede ser posible. Conversaba en una ocasión con el general Víctor Arauz, pasivo, y que no pueda portar armas. Increíble. John, cerramos aquí esta entrega de Hacia Dónde Vamos. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Que tenga una buena noche. Gracias por la invitación, siempre a la orden.